Siempre he creído en los comienzos frescos, en la idea de que, si trabajamos lo suficiente, seremos recompensados con momentos significativos. Por eso, cuando decidí embarcarme en un proyecto de trabajo social en Chiapas, lo hice con el corazón colmado de esperanza. Mi nombre es Carmen, tengo 32 años y soy trabajadora social en la Ciudad de México. Durante años había soñado con ayudar a comunidades indígenas, llevando educación y recursos a quienes más lo necesitaban. Esta oportunidad era perfecta, 3 meses en las montañas de Chiapas, lejos del bullicio de la capital. Lo más hermoso de todo era que, al regresar, me esperaba algo aún más grande, mi boda con Javier, el hombre que amaba desde la universidad. Nos conocimos estudiando en la UNAM y tras 5 años de relación, finalmente íbamos a sellar nuestro amor. El anillo de compromiso, un pequeño zafiro rodeado de diminutos diamantes, brillaba en mi dedo mientras hacía las maletas para mi viaje. ¿Estás segura de irte ahora, con todo lo de la boda pendiente?, me preguntó Javier la noche antes de mi partida, mientras cenábamos tacos en nuestro puesto favorito de la colonia Roma. Solo serán 3 meses, respondí, tomando su mano sobre la mesa. Volveré 2 semanas antes de la ceremonia. Todo estará listo. Y así era. Había dejado todo preparado, mi vestido cuidadosamente guardado en casa de mi madre, las invitaciones enviadas a nuestros 90 invitados, el salón en Coyoacán reservado, y la pequeña iglesia de San Ángel lista para recibirnos. Solo quedaban algunos detalles menores que podrían resolverse a mi regreso. La mañana de mi partida, mientras tomaba un café en la cocina, mi teléfono sonó. Era Diana, mi hermana mayor. Carmen, quiero ayudarte con la boda, dijo, con un tono inusualmente dulce. Su ofrecimiento me sorprendió. Diana y yo nunca habíamos sido cercanas. Desde niñas, ella siempre había encontrado formas de hacerme sentir inferior. Cuando gané una beca para la universidad, comentó que seguramente habían cometido un error. Cuando conseguí mi primer trabajo, sugirió que probablemente me habían contratado para cumplir alguna cuota. Y cuando Javier me propuso matrimonio, dijo con una sonrisa forzada, qué valiente de su parte. ¿Estás segura?, pregunté, sin ocultar mi desconfianza. Estaré en comunidades con poca señal, no podré supervisar mucho. Precisamente por eso, insistió ella. Quiero que te vayas tranquila. Podemos aprovechar esta oportunidad para acercarnos como hermanas. ¿No crees que ya es hora? Sus palabras sonaban sinceras, y quizás era mi optimismo habitual, pero decidí creerle. Era mi hermana, después de todo. Quizás ella también quería sanar nuestra relación. De acuerdo, accedí finalmente. Te enviaré una lista con los pendientes. Son cosas sencillas, confirmar con el florista, revisar el menú final con el chef, cosas así. Descuida, hermanita, respondió con un tono alegre. Yo me encargo de todo. Te prometo que cuando regreses, tendrás la boda más hermosa de México. Le di las llaves de mi apartamento para que pudiera acceder al archivo donde guardaba todos los documentos relacionados con la boda. También le presenté a Javier, aunque ya se conocían de algunas reuniones familiares. Él se mostró amable pero distante, como siempre lo había sido con ella. Cuídala mientras no estoy, le dije a Diana, refiriéndome a la boda. Lo haré como si fuera mía, respondió ella, con una sonrisa que, en retrospectiva, debería haberme alertado. Los 3 meses en Chiapas fueron intensos y gratificantes. Trabajaba en una escuela rural, ayudando a implementar programas educativos para niños otziles. La conexión a Internet era esporádica, y las llamadas telefónicas, un lujo ocasional. Sin embargo, lograba comunicarme con Javier cada domingo, en breves conversaciones donde me aseguraba que todo marchaba bien. Con Diana, intercambiaba mensajes de texto cuando la señal lo permitía. Sus respuestas eran escuetas pero tranquilizadoras, todo bajo control o no te preocupes por nada. A medida que se acercaba la fecha de mi regreso, noté cambios sutiles. Javier comenzó a perderse nuestras llamadas dominicales, excusándose con trabajo acumulado o compromisos ineludibles. Diana dejó de responder con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, sus mensajes parecían crípticos, como si ocultara algo. ¿Estás seguro de que todo está bien?, le pregunté a Javier en nuestra última llamada, una semana antes de mi regreso. Sí,
Claro, respondió, pero su voz sonaba tensa, como si estuviera leyendo un guión. Te esperamos con ansias, ¿te esperamos? La elección de palabras me pareció extraña, pero lo atribuí al estrés y a la mala conexión. Finalmente, después de 3 meses de trabajo exhaustivo pero satisfactorio, regresé a la Ciudad de México. El taxi me dejó frente a mi edificio en la Colonia Condesa una tarde lluviosa de junio. Subí las escaleras con mi maleta, ansiosa por descansar y luego llamar a Javier. Al abrir la puerta de mi apartamento, me sorprendió encontrar a Diana sentada en mi sofá, como si me estuviera esperando. Vestía un conjunto elegante que nunca le había visto, y su cabello, normalmente recogido en una cola austera, caía suelto sobre sus hombros. «Bienvenida, hermanita», exclamó, levantándose para darme un abrazo que me pareció teatral. «¿Qué tal el viaje?» «Cansado pero bien», respondí, dejando mi maleta a un lado. «¿Qué haces aquí?» «No te esperaba». Diana sonrió con una seguridad inusual. Su mirada brillaba con una picardía que no lograba descifrar. Caminó hacia la cocina y sirvió 2 copas de vino, ofreciéndome una. «Vine a darte una sorpresa», dijo, alzando su copa en un brindis. «Algo que cambiará todo». Acepté la copa con recelo, notando que algo en la actitud de Diana me resultaba profundamente inquietante. Mientras bebía un sorbo, ella sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Minutos después, el timbre sonó. «Debe ser parte de tu sorpresa», comentó, con un tono casi burlón. Se dirigió a la puerta y la abrió, revelando a Javier en el umbral. Mi primer impulso fue correr hacia él, abrazarlo después de tanto tiempo separados. Pero algo me detuvo. Su expresión no era de alegría o amor. Parecía incómodo, como un niño atrapado en una travesura. Y entonces, con un gesto teatral que jamás olvidaré, Diana tomó la mano de Javier y pronunció unas palabras que helaron mi sangre. «Tengo una sorpresa para ti, hermanita». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Observé a Javier, buscando en sus ojos alguna señal de que todo esto era una broma pesada, algún gesto que me dijera que Diana estaba mintiendo, pero su mirada esquivaba la mía como quien escapa de una verdad dolorosa. «¿De qué hablas?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Diana me tomó del brazo y me guió hacia el centro de la sala. La decoración de mi apartamento había cambiado sutilmente. Había nuevos cojines en el sofá, un jarrón diferente sobre la mesa, detalles que indicaban que alguien más había estado viviendo allí. Mi espacio, mi refugio, mostraba las huellas de una invasión silenciosa. «Siéntate, Carmen», ordenó Diana con la autoridad de quien se sabe vencedora. «Tenemos mucho que contarte». Obedecí mecánicamente, como si mi cuerpo respondiera sin consultar a mi mente aturdida. Javier permaneció de pie junto a Diana, con las manos en los bolsillos y la vista fija en el suelo de madera que tanto me había costado restaurar. «Verás», continuó Diana, sin borrar esa sonrisa de autosatisfacción que empezaba a repugnarme, «mientras estabas jugando a la heroína en Chiapas, Javier y yo nos dimos cuenta de algo importante». «Diana, por favor», interrumpió Javier, con un tono que pretendía ser conciliador. «Déjame hablar a mí». «Como quieras, amor», respondió ella, enfatizando la última palabra mientras me miraba directamente, saboreando mi desconcierto. Javier se sentó frente a mí, en la mecedora que habíamos comprado juntos en un mercado de Oaxaca durante unas vacaciones que ahora parecían pertenecer a otra vida. Se aclaró la garganta, como preparándose para un discurso ensayado. «Carmen, lo que Diana intenta decir es que, nosotros, bueno, mientras tú estabas fuera», balbuceó, sin encontrar las palabras adecuadas. «Nos enamoramos», completó Diana con firmeza, tomando nuevamente el control de la conversación. «Y nos casamos hace 2 semanas. En la iglesia de San Ángel, exactamente donde tú planeabas hacerlo». La información me golpeó como una ola fría. «¿Casados? ¿Mi hermana y mi prometido?». Las imágenes se agolparon en mi mente, Diana probándose mi vestido, Diana enviando las invitaciones, Diana en el altar con Javier. Una boda que era un calco exacto de lo que yo había planeado durante meses. «Es una broma, ¿verdad?», murmuré, buscando desesperadamente algún indicio de que todo esto era una crueldad momentánea, algo que podríamos olvidar con el tiempo.
Diana soltó una risita condescendiente. Se acercó a la repisa donde guardaba mis fotografías y tomó un portarretratos que no reconocí. Lo puso frente a mí con un gesto triunfal. Era una foto de ellos dos, vestidos de novios, en el altar de San Ángel. El mismo ramo de calas blancas que yo había elegido. La misma iluminación tenue que había discutido con el decorador. «Te presento al señor y la señora Mendoza», anunció Diana, disfrutando cada sílaba. «Sí, hermana, me casé con Javier mientras estabas fuera. No podíamos esperar más». Mi mundo se desmoronó en ese instante. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría, arrastrándome a un abismo de incomprensión y dolor. Pero junto a ese dolor, otra emoción comenzaba a emerger, una rabia sorda, un fuego lento que ascendía desde mi estómago hasta mi garganta. ¿Por qué? Fue lo único que logré articular, mirando a Javier directamente. Él se removió incómodo en su asiento. «Carmen, yo no planeé que esto pasara. Diana y yo comenzamos a pasar tiempo juntos, organizando la boda, y simplemente, sucedió. Te juro que no quisimos lastimarte». «¿No quisieron lastimarme?», repetí, incrédula. «¿Te casaste con mi hermana en mi boda y dices que no quisiste lastimarme?». «Fue amor a primera vista», intervino Diana, acariciando el cabello de Javier con un gesto posesivo. «A veces, el corazón simplemente sabe lo que quiere». La falsedad en sus palabras era tan evidente que casi podía tocarla. No era amor lo que brillaba en sus ojos, sino victoria. Diana no había hecho esto por Javier, lo había hecho por mí, o mejor dicho, contra mí. Una venganza por agravios imaginarios, por celos acumulados durante años, por una competencia que solo existía en su mente. «Ustedes usaron mis invitaciones», dije, recordando de pronto. «Mis invitados creyeron que era yo quien se casaba». Diana asintió con una sonrisa complacida. «Fue más sencillo así. Solo tuvimos que hacer un pequeño cambio en el nombre de la novia». Nadie pareció muy sorprendido, a decir verdad. Quizás siempre supieron que Javier merecía algo mejor. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para provocar una reacción explosiva que confirmara la imagen que ella tenía de mí, la hermana menor inestable, la que siempre necesitaba ayuda, la que no merecía lo que tenía. Pero algo dentro de mí se negaba a darle esa satisfacción. En lugar de llorar o gritar, hice algo que incluso me sorprendió a mí misma. Me reí. Primero fue una risita baja, luego una carcajada completa y pura, incapaz de contenerme. La sorpresa en el rostro de Diana fue impagable. No entendía. Javier, su nuevo esposo, tampoco. Me miraban como si hubiera perdido la razón, pero yo solo podía pensar en lo ridícula que era toda la situación. «¿De qué te ríes, estúpida?», espetó Diana, descolocada por mi reacción. «¿No entiendes lo que está pasando? Me quedé con tu novio». «Lo entiendo perfectamente», respondí, controlando mi risa. «Entiendo que has orquestado todo esto no por amor a Javier, sino por odio hacia mí. Lo que no entiendo es por qué». Mi pregunta pareció desestabilizarla por un momento. Se quedó quieta, como si nunca hubiera considerado que tendría que explicar sus motivos. «Siempre fuiste la favorita», murmuró finalmente, con un tono que mezclaba resentimiento y justificación. «Mamá y papá siempre te dieron todo. La niña perfecta, la estudiosa, la buena. Mientras yo era la otra, la que nunca alcanzaba tus logros por más que lo intentara». Sus palabras me sorprendieron. En mi mente, siempre había sido al revés. Diana era la exitosa, la segura, la que nunca necesitaba ayuda. Yo siempre me había sentido a su sombra, luchando por un reconocimiento que parecía reservado exclusivamente para ella. «Eso no es cierto, Diana», dije suavemente. «Tú siempre fuiste mejor que yo en todo. Más alta, más fuerte, más inteligente». «Mentira», gritó, perdiendo la compostura por primera vez. «Tú tenías las mejores calificaciones. Tú conseguiste la beca. Tú encontraste un hombre bueno que quería casarse contigo. Mientras que yo…». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Javier la miró con una expresión que no supe interpretar, una mezcla de sorpresa y decepción.
Mientras que tú te casaste con mi novio por despecho, completé, comenzando a entender. No porque lo amas, sino porque era mío. No sabes lo que dices, replicó Diana, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lo sé perfectamente, insistí, poniéndome de pie. Lo que me preocupa es si Javier lo sabe. Miré a mi exprometido, que observaba nuestro intercambio como quien contempla un accidente de tráfico, horrorizado pero incapaz de apartar la mirada. Javier, le pregunté directamente, ¿eres consciente de que mi hermana no te quiere? ¿De que solo se casó contigo para herirme? Eso no es. Comenzó a decir, pero su voz se apagó, como si ni él mismo creyera sus palabras. Por supuesto que lo amo, intervino Diana, abrazando a Javier con una posesividad casi grotesca. ¿Crees que me habría casado si no fuera así? Sí, respondí con calma. Lo creo firmemente. Porque lo único que te ha importado siempre es ganarme, no ser feliz. Un silencio incómodo inundó la habitación. Podía ver a Javier procesando mis palabras, conectando puntos que quizás había preferido ignorar. Diana mantenía su máscara de triunfo, pero detrás de esa fachada, pude ver algo más, miedo. Miedo a que hubiera cometido un error irreparable. Miedo a descubrir que su victoria era, en realidad, una trampa. Felicidades por tu boda, Diana, dije finalmente, dirigiéndome hacia mi habitación. Espero que valga la pena. ¿A dónde vas?, preguntó, desconcertada por mi aparente rendición. A deshacer mi maleta, respondí con una tranquilidad que no sentía. Es mi apartamento, después de todo. A menos que también hayas decidido quedarte con él. Diana frunció el ceño, claramente molesta por no haber logrado quebrarme como esperaba. Se volvió hacia Javier, buscando apoyo, pero encontró a un hombre pensativo, con la mirada perdida en algún punto indefinido. Vámonos, Javier, ordenó, tirando de su brazo. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Él la siguió casi mecánicamente, como un títere cuyos hilos se tensan y aflojan según la voluntad de su manipulador. Antes de salir, me dirigió una última mirada, una mezcla de culpa y súplica silenciosa que preferí ignorar. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me permití, finalmente, derrumbarme en el sofá. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente, no tanto por la traición de Javier, que ahora me parecía casi secundaria, sino por el odio inexplicable de mi hermana. Un odio tan profundo que la había llevado a destruir no solo mi felicidad, sino también la suya propia. Pasé la noche dando vueltas en mi cama, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos del día, buscando señales que hubiera pasado por alto, indicios que pudieran haberme advertido de la traición que se gestaba a mis espaldas. Recordé las llamadas cada vez más breves de Javier, las respuestas esquivas de Diana, ese «te esperamos» que debería haberme alertado. Al amanecer, agotada pero con una extraña claridad mental, tomé una decisión: no sería la víctima en esta historia. Diana quería verme destrozada, quería que me hundiera en la autocompasión y el dolor. No le daría ese gusto. Me levanté, me duché y me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que sabía que me favorecía. Prepararme ese café que tanto había extrañado durante mi estancia en Chiapas fue como un pequeño ritual de reconexión conmigo misma. Mientras lo saboreaba, mi teléfono sonó. Era mi madre. «Carmen, hija, ¿cómo estás?», preguntó con voz preocupada. «Llegaste ayer, ¿verdad?». «Sí, mamá, estoy bien», respondí, intentando sonar más entera de lo que me sentía. «Carmen». Su voz se quebró ligeramente. «No sé cómo decirte esto. Diana y Javier, ellos se casaron», completé por ella. «Lo sé, mamá. Estuvieron aquí ayer para darme la noticia». Un silencio tenso se instaló al otro lado de la línea. «Lo siento tanto, hija», dijo finalmente. «No entiendo cómo pudieron hacerte esto. Tu padre está furioso, no quiere ni hablar con Diana». La imagen de mi padre, un hombre normalmente tranquilo y conciliador, enfrentándose a Diana por mi causa, me provocó una mezcla de gratitud y tristeza. «¿Tú estabas en la boda?», pregunté, aunque temía la respuesta. «No», contestó con firmeza. «Nos invitaron, pero nos negamos a asistir».
No podíamos ser parte de algo así. Sus palabras me reconfortaron. Al menos, en medio de toda esta locura, mis padres habían mantenido su lealtad hacia mí. Gracias, mamá, murmuré. ¿Quieres que vayamos a verte? Tu padre y yo podemos estar allí en una hora. Consideré su oferta por un momento. Su compañía sería un bálsamo, pero necesitaba enfrentar esto sola, a mi manera. No es necesario, estoy bien, de verdad, le aseguré. Tengo algunas cosas que resolver primero. ¿Puedo visitarlos este fin de semana? Por supuesto, mi niña. La casa siempre será tu hogar. Después de despedirme, me quedé contemplando mi apartamento. Había algo diferente en él, como si la esencia de mi espacio hubiera sido alterada. Decidí que necesitaba recuperarlo, hacerlo mío nuevamente. Comencé por cambiar las sábanas, tirar los cojines nuevos que Diana había comprado, reorganizar los muebles. Era una forma simbólica de borrar su presencia, de reclamar lo que me pertenecía. Mientras limpiaba, encontré rastros de su invasión por todas partes, una caja de té que yo nunca compraría, un perfume masculino en el baño, una agenda con la letra de Diana en el escritorio. La tomé con curiosidad y la abrí. Estaba llena de anotaciones relacionadas con la boda, listas de invitados, presupuestos, números de teléfono. Pero lo que capturó mi atención fue una página marcada con un post-it rojo. En ella, Diana había escrito con su caligrafía pulcra: cita con abogado, 10, acuerdo prenupcial. ¿Acuerdo prenupcial? Eso no formaba parte de mis planes con Javier. Nunca habíamos discutido la necesidad de uno, confiando en que nuestro matrimonio sería para siempre. ¿Por qué Diana consideraría necesario un documento legal para proteger sus bienes? A menos que... Una idea comenzó a formarse en mi mente, una sospecha que explicaría muchas cosas. Tomé mi teléfono y llamé a Raúl, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en un bufete especializado en derecho mercantil. «Carmen». «¡Qué sorpresa!», exclamó al contestar. «¿Cuándo volviste de Chiapas?» «Ayer», respondí brevemente. «Raúl, necesito un favor. ¿Podrías investigar algo para mí? Es sobre Javier Mendoza». «¿Tu prometido? ¿Pasó algo?» «Exprometido», corregí. «Y sí, pasaron muchas cosas. Te lo contaré luego, pero ahora necesito saber si hay algo irregular en sus finanzas o su historial laboral». Raúl guardó silencio un momento, procesando mi extraña petición. «Carmen, ¿estás bien? Esto suena serio». «Lo es», confirmé. «Por favor, Raúl. Es importante». «De acuerdo», accedió finalmente. «Veré qué puedo encontrar. Dame un par de días». Esos 2 días fueron una montaña rusa emocional. Oscilaba entre la tristeza profunda y una determinación férrea por descubrir la verdad. Evité las llamadas de Diana, que sorprendentemente insistía en contactarme, como si necesitara asegurarse de que su victoria estaba completa. Javier, por su parte, no intentó comunicarse ni una sola vez. Al tercer día, Raúl me llamó. Su tono de voz me advirtió que había descubierto algo significativo. «Carmen, creo que deberías venir a mi oficina», dijo sin preámbulos. «Lo que encontré no es algo de lo que quiera hablar por teléfono». 2 horas después, estaba sentada frente a él en un elegante despacho en la zona financiera de Santa Fe. Raúl no perdió tiempo en formalidades. «Javier Mendoza no es quien dice ser», comenzó, poniendo sobre la mesa una carpeta con documentos. «Su verdadero nombre es Javier Morales, y tiene una orden de captura en Guadalajara por estafa y fraude financiero». Aunque parte de mí había sospechado algo así, escucharlo confirmado me dejó sin aliento. «¿Estafa?». Raúl asintió gravemente. Según estos informes, Javier trabajaba para una firma de inversiones en Guadalajara. Creó un esquema piramidal que dejó a decenas de personas sin sus ahorros. Cuando la estafa fue descubierta, desapareció. Eso fue hace unos 5 años, justo antes de que apareciera en la Ciudad de México. «Antes de que lo conociera», murmuré, recordando nuestro primer encuentro en una conferencia sobre políticas públicas, donde él se había presentado como consultor financiero independiente.
Exacto, confirmó Raúl. Cambió su apellido, se mudó a la capital y comenzó una nueva vida. Pero las deudas lo siguieron. Tiene acreedores buscándolo por todo el país. ¿Y cómo has descubierto todo esto?, pregunté, asombrada por la cantidad de información que había logrado recopilar en tan poco tiempo. Raúl esbozó una sonrisa triste. Tengo contactos en la Fiscalía de Jalisco. Y, para ser honesto, no fue difícil. Una vez que supe dónde buscar, todo encajó como piezas de un rompecabezas. Me entregó más documentos, copias de denuncias, recortes de periódicos locales que relataban el escándalo, fotografías de Javier varios años atrás, con otro corte de pelo pero inconfundiblemente él. Esto explica por qué siempre evitaba hablar de su familia o de su pasado, dije, más para mí misma que para Raúl. Siempre pensé que era porque había tenido una infancia difícil, como me había contado. Carmen, Raúl me miró con seriedad, hay algo más que debes saber. La semana pasada, Javier intentó acceder a una cuenta bancaria a nombre de Diana Vargas. Una cuenta con un saldo considerable. La revelación me golpeó como una bofetada. ¿La cuenta de Diana? ¿Mi hermana? Sí. Parece que ella tiene inversiones importantes, herencia de nuestro abuelo materno, explicó Raúl, quien conocía a mi familia desde hacía años. El banco bloqueó la transacción porque el intento se realizó desde una ubicación inusual y por un monto que excedía los límites diarios. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Javier no se había casado con Diana por amor, ni siquiera por despecho hacia mí. Lo había hecho por dinero. Y ella, cegada por su deseo de arrebatarme lo que consideraba mío, había caído en su trampa. Diana no lo sabe, murmuré, sintiendo una inesperada compasión por mi hermana. Ella cree que le ha ganado, pero en realidad, ella es quien ha perdido, completó Raúl. Carmen, ¿qué piensas hacer con esta información? Era una buena pregunta. Mi primer impulso fue correr a contarle todo a Diana, desenmascarar a Javier frente a ella, ver su rostro cuando comprendiera que había sido utilizada. Sería una venganza perfecta por su traición. Pero entonces recordé su expresión triunfal, la crueldad calculada con la que había planificado cada detalle para herirme. ¿Merecía mi compasión? ¿Merecía mi ayuda? No lo sé, respondí honestamente. Necesito pensar. Salí de la oficina de Raúl con la carpeta de pruebas bajo el brazo, sintiendo un peso que no era solo físico. La información que ahora poseía tenía el poder de destruir el matrimonio de Diana, de exponer a Javier como el estafador que era, de cambiar el curso de sus vidas. Esa tarde, mientras caminaba sin rumbo por Reforma, mi teléfono sonó de nuevo. Era Diana. ¿Podemos vernos?, preguntó sin saludar. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, desprovista de la arrogancia habitual. Por un momento, me pregunté si ya habría descubierto la verdad sobre Javier. ¿Por qué?, respondí fríamente. Creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Por favor, Carmen, insistió, y detecté algo parecido a la desesperación en su tono. Es importante. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería cercana a mi apartamento. Cuando llegué, Diana ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con una taza de café intacta frente a ella. Lucía pálida, con círculos oscuros bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. No había rastro de su actitud triunfal anterior. ¿Qué quieres, Diana?, pregunté directamente. La carpeta con los documentos sobre Javier pesaba en mi bolso, un secreto que podía revelar o guardar según mi elección. Diana tomó aire, como reuniendo valor. Quería disculparme, dijo finalmente. Lo que hice, estuvo mal. Muy mal. Sus palabras me sorprendieron. Diana nunca se disculpaba, nunca admitía sus errores. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, genuinamente intrigada por conocer sus motivos reales. Ella bajó la mirada hacia su café, evitando mis ojos. Siempre he sentido que vivía a tu sombra. Que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. Cuando vi lo feliz que eras con Javier, algo dentro de mí se quebró. Quería tener eso,
quería tener lo que tú tenías. Así que decidiste robármelo, concluí. Sí, admitió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Fue un impulso egoísta y cruel. No pensé en el daño que te causaría, o en las consecuencias para mí. ¿Las consecuencias para ti?, repetí, alerta. ¿A qué te refieres? Diana dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Javier no es quien yo pensaba, dijo finalmente. Hay cosas que ha estado ocultando, comportamientos extraños. Recibe llamadas que no contesta cuando estoy cerca, se escabulle por las noches para hacer no sé qué. Así que empezaba a sospechar. La pregunta era, ¿cuánto sabía realmente? ¿Por qué me cuentas esto?, inquirí. ¿Esperas que sienta lástima por ti? No, negó rápidamente. Sé que no merezco tu compasión. Solo quería que supieras que me arrepiento, y que estoy pagando por lo que hice. La observé detenidamente, buscando signos de manipulación en su rostro. A lo largo de los años, había aprendido a desconfiar de las aparentes vulnerabilidades de Diana, que a menudo eran solo estrategias para conseguir lo que quería. Pero esta vez, su arrepentimiento parecía genuino. Hay algo más que deberías saber sobre Javier, dije, tomando una decisión. Algo importante. Diana me miró con curiosidad, quizás esperando una revelación sobre su carácter o sus hábitos. No estaba preparada para lo que iba a contarle. Poco a poco, le revelé lo que había descubierto, la verdadera identidad de Javier, su pasado criminal, las deudas que lo perseguían, su intento de acceder a su cuenta bancaria. Con cada nueva revelación, el rostro de Diana pasaba del asombro a la incredulidad, y finalmente, al horror. No puede ser, murmuró cuando terminé, su voz apenas audible. Me casé con un criminal. Un estafador. Y ahora eres legalmente responsable de sus deudas, añadí, sin poder evitar cierta satisfacción amarga. Al menos, hasta que anules el matrimonio. ¿Anularlo? ¿Crees que podría hacerlo?, preguntó, aferrándose a esa posibilidad como un náufrago a un madero. Con estas pruebas, dije, sacando la carpeta de mi bolso, creo que cualquier juez consideraría que hubo engaño y mala fe. Raúl puede ayudarte. Diana tomó la carpeta con manos temblorosas. Comenzó a hojear los documentos, confirmando por sí misma la verdad de mis palabras. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con voz quebrada. Después de lo que te hice, deberías estar disfrutando de mi desgracia. Era una pregunta válida, una que yo misma me había hecho durante el camino a la cafetería. ¿Por qué ayudar a quien tanto daño me había causado? No lo hago por ti, respondí con honestidad. Lo hago por mí. Porque no quiero convertirme en lo que tú eras, alguien consumida por el resentimiento y la envidia. Diana asintió lentamente, aceptando mis palabras. Te prometo que arreglaré esto, dijo con una determinación que no le había visto antes. Y después, si me das la oportunidad, intentaré reparar el daño que te he causado. No respondí a su promesa. No estaba segura de si algún día podría perdonarla completamente, si nuestra relación podría sanar después de una herida tan profunda. Pero al menos, en ese momento, sentí que un peso se aligeraba en mi interior. Ya no era la víctima de esta historia, sino alguien que había encontrado la fuerza para elevarse por encima del dolor y la traición. Buena suerte, Diana, dije, poniéndome de pie. La vas a necesitar. Mientras me alejaba de la cafetería, sentí que cerraba un capítulo doloroso de mi vida. El camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez desde mi regreso, vislumbré la posibilidad de un nuevo comienzo. Uno construido sobre la verdad, no sobre las mentiras que habían sostenido el efímero matrimonio de mi hermana. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Diana, armada con los documentos que le había entregado, había iniciado los trámites para anular su matrimonio. Me mantuve al margen, intentando reconstruir mi vida lejos del drama que ella y Javier habían creado. Volví a mi trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, donde mis compañeros me recibieron con abrazos y preguntas sobre mi experiencia en Chiapas, felizmente ignorantes del caos que había encontrado a mi regreso. Una tarde, mientras salía de la oficina,
divisé una figura familiar esperándome en la acera de enfrente. Javier. Llevaba el mismo traje azul marino que usaba en ocasiones especiales, el que había comprado para nuestra primera cena con mis padres. Por un momento, consideré ignorarlo y tomar otro camino, pero la curiosidad pudo más que el resentimiento. «¿Qué haces aquí?», le pregunté cuando crucé la calle hasta donde él esperaba. «Necesito hablar contigo», respondió, con esa voz tranquila que alguna vez había amado. «Por favor, solo unos minutos». Accedí a regañadientes. Nos dirigimos a un pequeño café en la esquina, uno de esos lugares anónimos donde las conversaciones se pierden entre el ruido de la cafetera y las charlas de otros clientes. «Supongo que Diana te contó que sabe la verdad», dije una vez que nos sentamos. No había necesidad de fingir que no estaba al tanto de la situación. Javier asintió, con una expresión que intentaba mostrar arrepentimiento pero que solo lograba parecer calculadora. «Me ha demandado. Anulación del matrimonio y una denuncia criminal». «Era de esperarse», comenté con una calma que no sentía. «Deberías estar hablando con un abogado, no conmigo». «Lo sé», suspiró, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Pero antes de que todo esto explote, quería explicarte, quería que entendieras». «¿Entender qué, exactamente? ¿Qué me mentiste durante años? ¿Qué planeabas casarte conmigo solo para acceder a un dinero que ni siquiera tengo?» Javier me miró sorprendido. «¿Cómo? ¿Cómo lo sé?», completé su pregunta. «No soy estúpida, Javier. O debería decir, Javier Morales». Una vez que supe dónde buscar, no fue difícil atar cabos. Su rostro se transformó sutilmente. La máscara de arrepentimiento dejó paso a algo más frío, más calculado. Era como si, al saberse descubierto, no viera la necesidad de seguir fingiendo. «Siempre fuiste demasiado lista», dijo con una sonrisa torcida. «Eso es lo que más me gustaba de ti. Nunca tuve que explicarte nada dos veces. Y sin embargo, no fui lo suficientemente lista para ver a través de tu farsa durante 5 años», repliqué amargamente. Javier se encogió de hombros, un gesto casual que contrastaba con la gravedad de nuestra conversación. «El mejor engaño es el que se construye sobre algo de verdad. Me gustabas, Carmen. De verdad. Eras inteligente, divertida, hermosa. En otras circunstancias». «Ahórrame el discurso», lo interrumpí. «No vine aquí para escuchar tus excusas baratas. Si tienes algo importante que decir, dilo ya». Él me estudió por un momento, como evaluando cuánto podía revelar. Finalmente, pareció tomar una decisión. «Lo que le dije a Diana sobre mí no era totalmente falso», comenzó. «Nací en Guadalajara, como le conté. Mi padre era contador, mi madre enfermera. Crecí en una familia normal, de clase media. Fui a la universidad, me gradué con honores en finanzas. Todo eso es cierto». «¿Y luego decidiste convertirte en un estafador?», pregunté con ironía. «No fue tan simple», respondió, bajando la voz. «Empecé en una firma respetable, haciendo todo según las reglas. Pero pronto descubrí que las reglas están hechas para mantener ricos a los ricos y pobres a los pobres. Vi a mis jefes manipular los mercados, aprovechar información privilegiada, engañar a pequeños inversionistas. Y todo completamente legal, o lo suficientemente cerca como para evitar problemas. Así que decidiste hacer lo mismo, pero por tu cuenta». «Exactamente», admitió sin rodeos. «Creé un fondo de inversión que prometía rendimientos extraordinarios. Y durante un tiempo, cumplí esas promesas. Mis clientes ganaban dinero, yo ganaba dinero, todos felices. Hasta que el mercado se desplomó en 2018. Recordé aquella crisis financiera que había sacudido México después de las elecciones presidenciales. Muchas empresas cerraron, miles perdieron sus empleos. Yo acababa de conocer a Javier por aquel entonces. «Perdiste el dinero de tus clientes», deduje. «No todo», se defendió. «Pero suficiente como para que algunos comenzaran a hacer preguntas incómodas. Y cuando las preguntas se convirtieron en amenazas y las amenazas en denuncias,
decidí que era momento de desaparecer. Y aparecer en la Ciudad de México como Javier Mendoza, concluí. Conveniente. Fue más complicado de lo que crees, dijo, inclinándose hacia mí con un brillo extraño en los ojos. Tuve que construir una identidad completamente nueva. Nuevos documentos, nueva historia personal, nuevos contactos. Todo desde cero. Había cierto orgullo en su voz, como si esperara que yo admirara su ingenio. Pero lo único que sentía era repulsión. ¿Y cómo encajo yo en todo esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Te conocí por casualidad, en aquella conferencia. No estaba buscando pareja, mucho menos una relación seria. Pero eras refrescante. Honesta. Real. Cosas que habían dejado de existir en mi vida. Me utilizaste como cobertura, afirmé. Una trabajadora social respetable, dedicada a causas nobles. La novia perfecta para un hombre que quiere parecer intachable. Javier no lo negó. Al principio, quizás. Pero con el tiempo, realmente llegué a quererte. Lo que teníamos era especial, Carmen. Por favor, bufé, ahórrame la basura sentimental. Si me hubieras querido de verdad, no te habrías casado con mi hermana en cuanto tuve la espalda vuelta. Eso fue complicado, murmuró, desviando la mirada por primera vez. Diana apareció con esa obsesión por arruinar tu boda. Al principio me negué, por supuesto. Pero entonces descubrí lo de su herencia. Y viste una oportunidad mejor que conmigo, completé. Una oportunidad de solucionar mis problemas de una vez por todas, corrigió. El dinero de Diana era suficiente para pagar a mis acreedores en Guadalajara y empezar de nuevo, tal vez en otro país. La frialdad con la que hablaba de traicionarme, de manipular a mi hermana, me heló la sangre. ¿Cómo había pasado 5 años con este hombre sin ver su verdadera naturaleza? ¿Y qué pasó?, pregunté. ¿Por qué no tomaste el dinero y desapareciste antes de que Diana descubriera la verdad? Javier hizo una mueca de frustración. El viejo García, su abuelo, no era tan tonto como parecía. El fideicomiso tiene restricciones. Diana no puede retirar grandes cantidades sin justificar su uso ante el albacea. Intenté transferir lo suficiente para comprar pasajes a Sudamérica, pero el banco bloqueó la transacción. Y así fue como empezó a sospechar, adiviné. Eso, y el hecho de que comencé a recibir llamadas de Guadalajara, admitió. Uno de mis antiguos socios me localizó de alguna manera. Empezó a exigir dinero a cambio de su silencio. Mientras lo escuchaba, una pregunta inquietante comenzó a formarse en mi mente. Javier, dije lentamente, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Qué esperas conseguir? Su respuesta fue una sonrisa enigmática. Siempre tan perspicaz. Tienes razón, no vine solo para confesarme. Vine porque necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?, repetí, incrédula. Después de todo lo que has hecho, ¿esperas que te ayude? Sí, respondió con una serenidad sorprendente. Porque a pesar de todo, sigues siendo la persona más decente que conozco. Y porque tengo algo que podría interesarte. No hay nada que puedas ofrecerme que me haga querer ayudarte, afirmé, comenzando a levantarme. ¿Ni siquiera la oportunidad de salvar a tu hermana? Sus palabras me congelaron en el sitio. ¿Qué quieres decir? Diana no sabe en lo que realmente se está metiendo, explicó, bajando aún más la voz. Las personas a las que les debo dinero no son precisamente banqueros con traje y corbata. Son gente peligrosa, Carmen. Y ahora que he sido expuesto, vendrán a buscar lo suyo. Estás amenazando a mi hermana, dije, sintiendo como la ira ascendía por mi garganta. No, estoy advirtiéndote, corrigió. Diana presentó una denuncia formal. Mi nombre, mi foto, mis datos estarán pronto en expedientes policiales. Será cuestión de tiempo antes de que esas personas la encuentren a ella, y descubran que estamos casados. ¿Crees que se detendrán a escuchar que está en proceso de anulación? Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de todo lo que Diana me había hecho, la idea de que pudiera estar en peligro me perturbaba profundamente. ¿Qué propones exactamente?,
Pregunté con cautela. Javier se inclinó aún más, hasta que nuestros rostros quedaron a pocos centímetros. Necesito salir del país, hoy mismo. Tengo un contacto que puede proporcionarme documentos nuevos, pero necesito efectivo para pagarle y para el viaje. 30.000 pesos, en billetes pequeños. ¿Y por qué debería darte ese dinero? Porque si desaparezco sin dejar rastro, esos hombres no tendrán forma de vincularme con Diana. Ella podrá seguir con su vida, y tú con la tuya. Todos ganamos. Lo miré fijamente, buscando la trampa en su propuesta. ¿Por qué no se lo pides a ella directamente? Porque Diana ya no confía en mí, respondió con una mueca. Y porque sospecho que ha congelado todas nuestras cuentas conjuntas. Tú eres mi única opción, Carmen. Respiré profundamente, considerando mis opciones. Podría negarme, dejarlo a su suerte, quizás incluso llamar a la policía ahora mismo. Sería lo justo después de cómo me había traicionado. Pero si lo que decía sobre esas personas peligrosas era cierto, podría estar poniendo a Diana en riesgo. Necesito pensarlo, dije finalmente. No tenemos tiempo, insistió, consultando su reloj. Mi contacto me espera esta noche en Toluca. Si no llego con el dinero, se irá. Esto es chantaje, protesté. Es supervivencia, corrigió. Para todos nosotros. Lo estudié detenidamente, intentando descifrar si mentía. Su rostro, que alguna vez me había parecido tan honesto y transparente, ahora era un enigma. ¿Era este el verdadero Javier, el hombre detrás de la máscara que había llevado durante años? ¿O era solo otra de sus muchas identidades, diseñada para manipularme una vez más? Si te doy el dinero, dije lentamente, ¿cómo sé que realmente te irás? ¿Qué no volverás a buscarnos a Diana o a mí? Tendrás que confiar en mí, respondió simplemente. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Confiar en ti? ¿Después de todo lo que has hecho? Una última vez, insistió. Por lo que tuvimos. Por lo que podría pasarle a Diana si no lo haces. Nos miramos en silencio, en un duelo de voluntades. Fuera del café, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en nuestra pequeña mesa. Finalmente, tomé una decisión. De acuerdo, dije. Te daré el dinero. Pero con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Javier, entrecerrando los ojos con suspicacia. Quiero que firmes una confesión, respondí con firmeza. Que admitas todo, tu verdadera identidad, el fraude en Guadalajara, tu plan para estafar a Diana. Todo. Javier soltó una carcajada corta y seca. ¿Y por qué haría algo así? Sería como firmar mi sentencia de cárcel. Es mi garantía, expliqué. Si alguna vez vuelves a aparecer en nuestras vidas, si alguna vez intentas contactar a Diana o a mí, entregaré esa confesión a las autoridades. Él me estudió detenidamente, calculando sus opciones. Podrías simplemente tomar el dinero y huir ahora mismo. Podrías, concedí. Pero ambos sabemos que no llegarías muy lejos. No tendrías los documentos que necesitas, y la policía estaría buscándote en cuestión de horas. Un tenso silencio se instaló entre nosotros. Afuera, comenzó a llover, las gotas golpeando suavemente contra los cristales del café. La Ciudad de México se transformaba bajo el agua, los colores de los edificios volviéndose más intensos, más vivos. De acuerdo, accedió finalmente. Escribiré tu confesión. Pero la firmaré solo cuando tenga el dinero en mis manos. Trato hecho, respondí. Nos vemos aquí mismo en 3 horas. Necesito tiempo para reunir el efectivo. Javier asintió, levantándose. 3 horas. Ni un minuto más. Lo vi salir del café y perderse entre la multitud de paraguas que ahora poblaba la avenida. Una sensación extraña me invadió, alivio mezclado con una profunda tristeza. ¿Cómo podía seguir sintiendo algo por un hombre que había demostrado ser tan falso, tan manipulador? Caminé bajo la lluvia hasta la parada de metro más cercana, sin molestarme en protegerme del agua.
Las gotas que caían sobre mi rostro se mezclaban con lágrimas silenciosas que ni siquiera sabía que estaba derramando. No lloraba por Javier, me dije. Lloraba por la mujer que había sido, inocente y confiada, enamorada de una ilusión. En lugar de ir al banco, me dirigí directamente a la Fiscalía General. Había decidido mi curso de acción en el momento mismo en que Javier me había propuesto su trato. No iba a darle dinero para que escapara. No iba a ser cómplice de sus mentiras una vez más. El edificio de la Fiscalía era imponente y frío, con ese aire de burocracia y desesperanza que caracteriza a tantas instituciones gubernamentales en México. Pregunté por el fiscal Velázquez, el amigo que Raúl había mencionado durante nuestra reunión. Tengo información sobre Javier Morales, le dije una vez que me recibió en su despacho. Sé dónde estará dentro de 3 horas, y estoy dispuesta a ayudarles a capturarlo. El fiscal, un hombre de mediana edad con ojeras pronunciadas y una mirada que denotaba años viendo lo peor de la sociedad, asintió gravemente mientras escuchaba mi relato. No mostró sorpresa ante las manipulaciones de Javier, probablemente había visto casos peores en su carrera. ¿Estás segura de que se presentará?, preguntó cuando terminé. ¿Cree que le llevaré dinero para huir?, respondí. Es codicioso y arrogante. Vendrá. El plan se organizó con rapidez. Colocarían agentes encubiertos en el café y sus alrededores. Yo llevaría un micrófono oculto para grabar nuestra conversación, con la esperanza de que Javier revelara detalles adicionales sobre sus crímenes. Cuando tuvieran suficiente, lo arrestarían. Las 3 horas pasaron volando entre preparativos y explicaciones. Antes de darme cuenta, estaba de regreso en el café, con un pequeño dispositivo adherido bajo mi blusa y un equipo de agentes vigilando discretamente desde distintos puntos del local. Javier llegó puntual, como siempre. Si notó algo diferente en el ambiente, no lo demostró. Se sentó frente a mí con una calma estudiada, como quien asiste a una reunión de negocios rutinaria. ¿Lo tienes?, preguntó sin preámbulos. Asentí, colocando sobre la mesa un sobre manila. 30.000 pesos, como acordamos. Sus ojos brillaron con codicia. Hizo ademán de tomar el sobre, pero yo lo retuve. La confesión primero, le recordé. Javier suspiró con impaciencia, pero sacó de su chaqueta una hoja doblada. Aquí tienes. Escrita y firmada, como querías. Tomé el papel y lo desdobló. Efectivamente, allí estaba, una confesión detallada de sus crímenes, desde el fraude en Guadalajara hasta sus planes con Diana. Su caligrafía era pulcra, metódica, como todo en él. Es bastante completa, comenté, sorprendida por su honestidad. Quizás, incluso ahora, una parte de él buscaba mi aprobación. Soy un hombre de palabra, respondió con una sonrisa torcida. ¿Cuándo me conviene? Una última pregunta, dije, consciente de que los agentes escuchaban cada palabra. ¿Por qué Diana? De todas las mujeres con dinero en México, ¿por qué elegiste a mi hermana? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Se reclinó en su asiento, considerando su respuesta. Conveniencia, supongo, admitió finalmente. Estaba desesperada por algo que pudiera arrebatarte. Eso la hacía vulnerable, fácil de manipular. Y tenía el dinero que necesitaba. Fue eficiente. Y yo, insistí. ¿Por qué te quedaste conmigo tanto tiempo si no tenía nada que ofrecerte económicamente? Javier me miró con una expresión extraña, casi melancólica. Porque contigo era más simple. No tenía que fingir tanto. No sé si alguna vez fui completamente honesto contigo, pero creo que contigo fui lo más cercano a mi verdadero yo que he sido con nadie en años. Había una verdad dolorosa en sus palabras, una que resonaba en algún rincón de mi corazón que aún no había aprendido a odiarlo completamente. Es irónico, comenté. Todo este tiempo pensé que te conocía, que sabía quién eras. Y ahora que sé la verdad, resulta que quizás yo fui la única que vio algo real en ti después de todo. Tal vez, concedió con una sonrisa triste. En otra vida, quizás habríamos tenido una oportunidad. No en esta, respondí, deslizando el sobre hacia él. El dinero es tuyo. Y espero, sinceramente,
que sea la última vez que nos veamos. Javier tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Se levantó, inclinándose ligeramente como para besarme en la mejilla. Me aparté instintivamente. Adiós, Carmen, murmuró. Gracias por todo. Dio media vuelta y caminó hacia la salida. No llegó muy lejos. Apenas había dado 3 pasos cuando 2 hombres trajeados se materializaron a su lado, tomándolo firmemente por los brazos. Javier Morales, anunció uno de ellos, mostrando su placa, queda detenido por los delitos de fraude, estafa, falsificación de documentos y evasión de la justicia. El rostro de Javier se transformó en una máscara de shock e incredulidad. Sus ojos volaron hacia mí, comprendiendo de golpe lo que había sucedido. ¿Me traicionaste?, exclamó, mientras los agentes le colocaban las esposas. ¿Después de todo lo que te dije? No, Javier, respondí, levantándome tranquilamente. Solo te pagué con la misma moneda. Lo sacaron del café entre miradas curiosas de los otros clientes. A través de los ventanales, vi cómo lo introducían en un auto sin identificación que esperaba junto a la acera. Segundos después, el vehículo se perdía en el tráfico de la avenida. El fiscal Velázquez se acercó a mi mesa, tomando el asiento que Javier acababa de abandonar. Excelente trabajo, señorita Vargas, dijo con genuina admiración. Su declaración y esta grabación serán fundamentales para el caso. Con suerte, este hombre pasará una buena temporada tras las rejas. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiendo como la adrenalina que me había sostenido comenzaba a abandonarme, dejando en su lugar un cansancio abrumador. Lo procesaremos por los cargos de Guadalajara, explicó. Y añadiremos los nuevos delitos cometidos aquí en la capital. Dada la magnitud de sus estafas y el número de víctimas, es probable que enfrente una condena considerable. Asentí, experimentando una extraña mezcla de alivio y vacío. ¿Necesitan algo más de mí? Por ahora, solo una declaración formal, respondió. Puede pasar mañana por la fiscalía para firmarla. Y, por supuesto, deberá estar disponible si el caso va a juicio, aunque con la confesión escrita y la grabación, es posible que se llegue a un acuerdo antes. Me levanté, recogiendo mi bolso. Afuera, la lluvia había cesado, dejando tras de sí ese olor característico a tierra mojada que siempre me había gustado. Una última cosa, dijo el fiscal, deteniéndome. Su hermana presentó la denuncia hace 3 días. Fue ella quien nos dio la descripción actualizada de Morales y sus posibles escondites. La revelación me sorprendió. Diana había actuado por su cuenta, sin esperar mi ayuda o mi intervención. Quizás había más de mí en ella de lo que nunca había querido admitir. Gracias por decírmelo, respondí con una pequeña sonrisa. Salí del café y caminé sin rumbo fijo durante un rato, dejando que mi mente procesara todo lo ocurrido. La captura de Javier cerraba un capítulo turbulento en mi vida, pero quedaban muchas páginas en blanco por llenar. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo reconstruiría mi confianza después de semejante traición? Casi sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta el apartamento de Diana. No había planeado visitarla, pero ahora que estaba frente a su puerta, sentí que era lo correcto. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió, su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento. Tenía el cabello recogido descuidadamente, y vestía ropa cómoda que contrastaba con su habitual elegancia. Al verme, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Carmen», murmuró. «No esperaba verte». «Arrestaron a Javier», le informé sin rodeos. «Hace 1 hora». Diana se quedó inmóvil por un instante, procesando la noticia. Luego, lentamente, sus hombros se relajaron, como si un peso invisible se hubiera levantado de ellos. «¿Cómo?», preguntó, haciendo un gesto para que entrara. Le conté todo mientras nos sentábamos en su sala, el encuentro en el café, la propuesta de Javier, mi decisión de colaborar con la fiscalía. Diana escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. «El fiscal me dijo que fuiste tú quien presentó la primera denuncia», comenté cuando terminé mi relato. «¿Que les diste información sobre él?». Diana asintió, sirviéndose un vaso de agua. Me ofreció uno, que acepté agradecida.
Después de que me mostraste esos documentos, comencé a investigar por mi cuenta, explicó. Encontré más cosas, Carmen. Cosas peores. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, intrigada. Javier no solo estafó a inversionistas en Guadalajara, reveló. También está vinculado a operaciones de lavado de dinero para un cartel local. No creo que fuera un miembro importante, pero definitivamente estaba involucrado. Eso explica por qué estaba tan desesperado por conseguir dinero y desaparecer. La revelación me dejó sin aliento. Javier había estado jugando un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. ¿Cómo descubriste eso?, pregunté, genuinamente impresionada. Diana esbozó una sonrisa tímida, la primera que le veía en mucho tiempo. Trabajé 3 años en el departamento legal de un banco, ¿recuerdas? Aprendí a reconocer patrones de transacciones sospechosas. Y Javier, bueno, no era tan cuidadoso como creía. Nos quedamos en silencio un momento, cada una sumida en sus propios pensamientos. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad, las luces de los edificios parpadeando como estrellas artificiales contra el cielo oscuro. Lo siento, Carmen, dijo Diana de repente, su voz apenas audible. Lo siento tanto. La miré, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con lágrimas contenidas. Arruiné tu vida por un capricho egoísta, continuó. Y terminé arruinando la mía también. Todo porque nunca fui capaz de ver lo que tenía, siempre obsesionada con lo que tenías tú. Era la disculpa más honesta que jamás le había escuchado. No había excusas, no había justificaciones, solo el reconocimiento puro de sus errores. Diana, comencé, buscando las palabras adecuadas. Lo que hiciste me lastimó profundamente. Y no sé si algún día podré olvidarlo completamente. Pero creo que ambas fuimos víctimas de Javier, cada una a su manera. Tú no hiciste nada para merecer esto, insistió ella. Yo, en cambio, me busqué mi propio desastre. Tal vez, concedí. Pero ahora ambas tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Sin Javier, sin competencias absurdas entre nosotras. Solo 2 hermanas intentando encontrar su camino. Diana me miró con una mezcla de esperanza y duda. ¿Crees que podamos? ¿Después de todo lo que ha pasado? No tenía una respuesta definitiva para esa pregunta. Las heridas estaban demasiado frescas, el dolor demasiado presente. Pero en ese momento, sentada en el apartamento de mi hermana mientras la ciudad nocturna brillaba a nuestro alrededor, sentí que existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de sanación. No lo sé, respondí honestamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Diana asintió lentamente, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Lo estoy, dijo con voz quebrada. Y esta vez, lo digo en serio. Nos quedamos allí, en un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargado de resentimiento o competencia. Era un silencio de posibilidades, de futuros aún por escribir. Y mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar, como una flor que se abre después de una fuerte tormenta. Han pasado 6 meses desde el arresto de Javier. A veces, cuando camino por Reforma o paso frente a aquel café donde lo vi por última vez, siento una punzada de nostalgia, no por él sino por la mujer que fui, confiada y enamorada. Esa Carmen ya no existe. En su lugar hay alguien más cauta, más sabia, pero también más fuerte. El juicio contra Javier fue sorprendentemente rápido. La cantidad de evidencia en su contra era abrumadora. La confesión escrita que me había entregado, la grabación de nuestra última conversación, los testimonios de sus víctimas en Guadalajara, y los documentos financieros que Diana había logrado recopilar. Enfrentaba cargos no solo por fraude y estafa, sino también por vínculos con el crimen organizado y falsificación de identidad. 15 años, me informó el fiscal Velázquez la tarde en que se dictó la sentencia. Sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 2/3 de la condena. Recibí la noticia con una calma que me sorprendió. No sentí alegría ni satisfacción, solo un profundo alivio, como si finalmente pudiera soltar el aire que había estado conteniendo durante meses.
¿Está conforme con el resultado?, me preguntó el fiscal, estudiando mi reacción. Sí, respondí sinceramente. Es justo. No se trata de venganza, sino de que asuma las consecuencias de sus actos. Velázquez asintió con aprobación. Es una perspectiva saludable. He visto a demasiadas víctimas consumidas por el rencor, buscando castigos desproporcionados que no les devuelven la paz. No quiero vivir así, expliqué. Ya le di demasiado poder sobre mi vida. Es hora de recuperarla. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo desde entonces. Volví a mi trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social con renovada energía. La experiencia en Chiapas, interrumpida por el drama con Javier y Diana, me había mostrado lo mucho que podía aportar a comunidades vulnerables. Solicité un traslado al Departamento de Programas Indígenas, donde mi experiencia con los otziles podría ser más útil. Mi jefe, el licenciado Ramírez, aprobó el cambio con entusiasmo. Siempre he pensado que tienes un don especial para conectar con la gente, Carmen, me dijo mientras firmaba los documentos. Este departamento necesita personas como tú. El nuevo puesto implicaba frecuentes viajes a distintas comunidades indígenas del país, celtales en Chiapas, huicholes en Nayarit, rarámuris en Chihuahua. Semanas enteras lejos de la ciudad, conociendo realidades distintas a la mía, escuchando historias, aprendiendo de culturas milenarias. Era exactamente lo que necesitaba, un propósito mayor que mis propios problemas, una forma de recordar que el mundo es mucho más amplio y complejo que mis heridas personales. Diana también ha estado reconstruyendo su vida, a su manera. Después de anular su matrimonio con Javier, un proceso facilitado por las evidencias de fraude y engaño, decidió vender el apartamento donde habían vivido durante esas breves semanas. Demasiados recuerdos amargos, me explicó mientras empacaba sus pertenencias. Necesito un espacio que sea solo mío, sin fantasmas del pasado. Se mudó a un pequeño pero elegante lugar en la colonia Roma, no muy lejos de mi propio apartamento. La proximidad no fue casualidad. Ambas habíamos acordado intentar reconstruir nuestra relación, paso a paso, sin forzar nada pero dándonos la oportunidad de conocernos de nuevo, como adultas, sin la competencia que había envenenado nuestra infancia y juventud. No ha sido fácil. Hay días en que un comentario inocente de su parte despierta viejos resentimientos en mí, o momentos en que percibo en ella esa familiar chispa de envidia cuando le cuento sobre mis logros en el trabajo. La diferencia es que ahora hablamos de esas cosas en lugar de dejarlas crecer en silencio. A veces siento que nunca podré ser tan buena como tú en estas cosas, me confesó una tarde mientras tomábamos un café en la terraza de su nuevo apartamento. Se refería a mi reciente promoción, anunciada esa misma mañana. En el pasado, habría minimizado su comentario o incluso me habría sentido secretamente complacida por su envidia. Pero ahora fue diferente. No se trata de ser mejor o peor, le respondí con sinceridad. Somos distintas, Diana. Siempre lo hemos sido. Yo nunca tendré tu ojo para los negocios o tu habilidad para los números. Te he envidiado eso durante años. Me miró sorprendida. ¿Me envidiabas? Pensé que siempre me habías visto como, no sé, inferior de algún modo. Al contrario, confesé. Cuando éramos niñas, siempre quería ser como tú. Tan segura, tan decidida. Me sentía torpe e insegura a tu lado. Diana soltó una risa incrédula. Es absurdo. Yo pensaba exactamente lo mismo. Que tú eras la perfecta, la que todos querían. Nos miramos y, en ese momento, algo cambió entre nosotras. El muro invisible que habíamos construido a lo largo de los años con malentendidos y suposiciones erróneas comenzó a resquebrajarse. No se derrumbó por completo, esas cosas llevan tiempo, pero apareció una grieta lo suficientemente grande como para permitirnos ver a la otra con más claridad. Nuestros padres han sido un apoyo fundamental en este proceso de reconciliación. Mamá, especialmente, parece rejuvenecida al vernos intentar construir una relación más sana. Siempre supe que este día llegaría, nos dijo durante una comida familiar el mes pasado. Mis niñas son demasiado inteligentes como para dejar que un hombre arruine su vínculo para siempre. Papá, más reservado pero igualmente observador, añadió, a veces necesitamos tocar fondo para recordar lo que realmente importa.
Y tenía razón. La traición de Javier, dolorosa como fue, nos obligó a ambas a enfrentar verdades que habíamos estado evitando durante años. Nos mostró lo absurdo de nuestra rivalidad, lo fácil que habíamos sido manipuladas precisamente porque estábamos tan concentradas en superarnos la una a la otra que no vimos la trampa que se tendía ante nosotras. No todo ha sido sobre sanar heridas familiares. También he estado redescubriendo partes de mí misma que había olvidado, o quizás suprimido, durante mi relación con Javier. Volví a tomar clases de fotografía, una pasión que había abandonado cuando él comentó, casualmente, que era un pasatiempo costoso sin aplicación práctica. Retomé viejas amistades que se habían distanciado durante nuestra relación, personas que él consideraba demasiado intensas o políticamente complicadas. Una de esas amistades recuperadas fue Lucía, mi compañera de la universidad, ahora convertida en una respetada fotoperiodista. Fue ella quien me propuso acompañarla en un proyecto documental sobre las comunidades zapatistas en Chiapas, combinando mi conocimiento de trabajo social con su experiencia fotográfica. Será un viaje de un mes, me explicó mientras revisábamos su propuesta en un café de la Condesa. Viviendo en las comunidades, documentando sus avances en educación y salud autónomas, sus desafíos actuales. Acepté sin dudarlo. Era una oportunidad perfecta para cerrar un círculo, volver a Chiapas, no como la mujer que dejó todo en manos de otros mientras se ausentaba, sino como alguien plenamente consciente de sus decisiones y sus consecuencias. Antes de partir, decidí visitar a Javier en la cárcel. No había tenido contacto con él desde su arresto, y no estaba segura de por qué sentía la necesidad de verlo ahora. Quizás necesitaba esa clausura, mirar a los ojos al hombre que tanto daño me había hecho y comprobar que ya no tenía poder sobre mí. El centro de readaptación social donde cumplía su condena quedaba a las afueras de la ciudad, un complejo gris y deprimente rodeado de altos muros y alambre de púas. Después de pasar por los exhaustivos controles de seguridad, me condujeron a una sala de visitas comunal, donde varios reclusos conversaban con sus familiares y amigos. Javier apareció escoltado por un guardia. Había perdido peso, y su habitual elegancia había sido reemplazada por el uniforme beige de la institución. Sin embargo, su postura seguía siendo erguida, su mirada alerta. Al verme, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, seguida de algo que podría haber sido alegría o quizás simple curiosidad. «Carmen», dijo, sentándose frente a mí. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba venir», admití. «Pero me voy de viaje mañana, y sentí que debía cerrar este capítulo antes de partir». Javier asintió lentamente, como comprendiendo. «¿Cómo estás?», preguntó, con esa voz suave que tantas veces me había convencido de sus mentiras. «Bien», respondí sinceramente. «Mejor de lo que esperaba, en realidad». «Me alegra oír eso», dijo, y por un momento sonó genuino. «Siempre fuiste fuerte, más de lo que te dabas crédito». Nos quedamos en silencio un momento, el ambiente cargado con las palabras no dichas, con los años compartidos y las traiciones sufridas. «¿Por qué estás aquí realmente, Carmen?», preguntó finalmente. «No creo que sea solo para despedirte». Tenía razón, por supuesto. Siempre había sido perspicaz, capaz de leer mis intenciones mejor que yo misma a veces. Quería entender, confesé. Necesitaba ver que eras real, que estos años no fueron completamente una mentira. Javier sostuvo mi mirada sin parpadear. «No todo fue mentira», dijo suavemente. «Mi nombre, mi pasado, mis intenciones, sí, todo eso era falso. Pero lo que sentía por ti, eso era real, Carmen. Tan real como podía ser cualquier cosa en mi vida». «¿Y eso debería consolarme?», pregunté, sin hostilidad, solo con genuina curiosidad. «No», respondió él, sorprendiéndome con su honestidad. «Nada de lo que pueda decir cambiará lo que hice o el daño que causé. Solo quería que supieras que, a mi manera retorcida, te quise. Quizás eres la única persona que he querido realmente». Sus palabras provocaron en mí una extraña mezcla de emociones, una punzada de nostalgia por lo que creí que teníamos, un eco del dolor por su traición, pero principalmente, una profunda indiferencia. Sus sentimientos, reales o no, ya no tenían poder sobre mí. «Gracias por tu honestidad», dije, levantándome. «Te deseo lo mejor, Javier. Espero que encuentres paz en algún momento».
Él me miró sorprendido, quizás esperando reproches o acusaciones, nuestra serenidad casi compasiva. Eres extraordinaria, Carmen Vargas, dijo mientras me alejaba. Siempre lo fuiste. Salí de aquel lugar sin mirar atrás, sintiendo como el peso que había cargado durante meses se disipaba con cada paso. No sentía odio hacia Javier, ni siquiera resentimiento. Solo una especie de compasión distante por alguien que había vivido tan atrapado en sus propias mentiras que había perdido la capacidad de reconocer la verdadera felicidad cuando la tuvo en sus manos. La víspera de mi viaje a Chiapas, Diana insistió en organizar una pequeña cena de despedida en su apartamento. Solo nosotras dos, aclaró cuando la llamé para confirmar. Quiero darte algo antes de que te vayas. Cuando llegué, encontré la mesa puesta con esmero, velas, una botella de vino tinto, 2 platos de enchiladas suizas, mi platillo favorito desde la infancia, y un pequeño paquete envuelto en papel plateado. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el regalo. Ábrelo, respondió Diana con una sonrisa nerviosa. Dentro encontré una cámara fotográfica profesional, el último modelo de una marca reconocida. Era mucho más sofisticada que la que había estado usando en mis clases, un equipo que jamás habría podido permitirme con mi salario. Diana, no puedo aceptar esto, protesté. Es demasiado. Por favor, insistió ella. Considéralo una inversión en tu proyecto con Lucía. Además, añadió con una sonrisa tímida, tengo que gastar la herencia del abuelo en algo útil, ¿no crees? Reí ante su comentario, apreciando su intento de aligerar el momento. Gracias, dije finalmente, conmovida por su generosidad. La cuidaré mucho. Sé que lo harás, respondió. Y espero ver tus fotografías cuando regreses. Estoy segura de que serán extraordinarias. Cenamos tranquilamente, compartiendo recuerdos de nuestra infancia, planes para el futuro, reflexiones sobre los meses pasados. Sin tensiones, sin competencia, solo 2 hermanas redescubriendo el placer de la compañía mutua. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, comentó Diana mientras servía el postre, un flan casero que había preparado siguiendo la receta de nuestra abuela. Javier creía que nos estaba manipulando a ambas, pero al final, de una forma retorcida, nos ayudó a encontrarnos de nuevo. Tienes razón, admití, considerando su perspectiva. Aunque dudo que ese fuera su plan. Desde luego que no, rió Diana. Pero a veces la vida tiene estas ironías. Alzó su copa en un brindis espontáneo. Por nosotras, propuso. Por las hermanas Vargas, que son más fuertes juntas que separadas. Por nosotras, repetí, chocando suavemente mi copa con la suya. Esa noche, mientras terminaba de hacer mi maleta para el viaje, recibí un mensaje de texto de Raúl, mi amigo abogado. ¿Lista para tu aventura fotográfica? Cuídate mucho allá. Y recuerda, cuando vuelvas, te espera una cita pendiente. Sonreí al leer sus palabras. Raúl y yo nos habíamos estado viendo con más frecuencia en los últimos meses, redescubriendo una conexión que había existido desde nuestros días universitarios pero que nunca exploramos realmente. No estaba segura de hacia dónde podría llevarnos, pero me sentía abierta a las posibilidades, sin expectativas ni urgencias. A la mañana siguiente, mientras el autobús que me llevaría a Chiapas avanzaba por la autopista, dejando atrás la megalópolis y adentrándose en paisajes cada vez más verdes y agrestes, sentí una profunda sensación de paz. Mi boda había sido arruinada, sí. Pero mi vida apenas estaba comenzando. Llevaba conmigo la cámara de Diana, símbolo de nuestra reconciliación, el recuerdo de la mirada derrotada de Javier tras las rejas, recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, y una nueva sensación de libertad, de posibilidades infinitas abriéndose ante mí como el horizonte que se extendía más allá de la ventanilla del autobús. La traición de Diana y Javier, que en su momento me pareció el fin de mi mundo, resultó ser el catalizador de un renacimiento. Me había obligado a mirar dentro de mí, a reconocer mis propias fortalezas, a curar heridas familiares que llevaban décadas supurando bajo la superficie. Y lo mejor de todo era que, al final, la que realmente había ganado, era yo.